Hola, bueno, en este video vamos a trabajar un poquito cómo evalué el trabajo con historieta en, en el curso, ¿sí? Lo hice a través con una tarea interdisciplinaria con el profesor de Educación Visual y Plástica. Nuestro objetivo era, primero, abordar el tema de forma interdisciplinaria y el segundo, generarle a los estudiantes menos instancias de evaluación. ¿Sí? En Uruguay, mi país, es común que en el mes de agosto existan algo que se llaman pruebas semestrales y todas las disciplinas aplicamos pruebas que tienen un gran valor en lo que es la calificación final del estudiante. Entonces, es una instancia de tensión innecesaria para los estudiantes, entonces tratamos de que esta prueba fuera un tanto diferente para que los estudiantes la sintieran más cercana y se alejaran de esa sensación de angustia que terminaban viviendo. La prueba semestral no fue tradicional, en el sentido que no fueron 40 minutos de una clase, fueron 40 minutos, ¿sí? Durante 2 semanas, ¿sí? Con un total de 14 horas semanales, ¿sí? Utilizamos todas las horas de idioma español y las de dibujo, ¿sí? Educación visual y plástica. La consigna que les planteamos una hoja con una consigna, que es esta que ustedes están viendo acá. A ver si se la puedo mostrar entera. Ahí está, la están viendo entera. Y le fuimos poniendo la consigna. La consigna más clara era esta. Dice, crea una historieta con 4 viñetas que tenga como fin último el humor. ¿Sí? Bueno, nuestra idea era que crearan un texto que manejara 2 códigos, lingüístico y no lingüístico. Todos esos de los códigos ya los vimos en el video de historieta y cómic. Y ahora lo que les pedíamos eran algunas características bien específicas. Primero, en una viñeta deben aparecer todos los detalles que permitan reconocer el marco de una historia. Entonces esperábamos que apareciera información del lugar, de cuándo ocurría la historia y a quiénes les ocurría la historia, a los personajes. Esos 3 elementos deberían aparecer por lo menos en una historieta, todos juntos. ¿Sí? Después, manejando esta sí, aclaración es muy importante, manejando cualquiera de los códigos lingüísticos o no lingüísticos, pero todos los datos tendrían que estar ahí. Después, en una viñeta debe aparecer diálogo entre 3 personajes. Importante y clave en este punto, que los estudiantes pudieran organizar los globos de diálogo entre los personajes, que entendieran el orden en el que van apareciendo estos globos para que el diálogo fuera coherente entre sí. Y también debería aparecer la voz de un narrador, pero que no era un narrador común, sino un narrador externo. Para esto también es clave que el alumno supiera lo que era la apoyatura para que lo cargara, lo pudiera poner en el texto bien y no se confundiera con la voz de un personaje. Después pedimos una viñeta muda, ¿sí? Con un primer plano. Esto es uno de los conceptos que más se trabajó por parte del profesor de dibujo y él estaba muy interesado que apareciera el primer plano, el gesto como elemento de comunicación y que está muy marcado en la historieta, así como también símbolos, ¿sí? De cualquier tipo. Incluir en todas las viñetas al menos un elemento no lingüístico que no sea un dibujo. ¿A qué nos referíamos acá? Algo no lingüístico, una línea cinética, por ejemplo. ¿Sí? Una línea que marca o que intenta dar la sensación de movimiento. Bien, el último punto decía, había que expresar una emoción o sentimiento de un personaje a través de un código lingüístico. ¿Cómo expresamos emoción sin que el personaje diga estoy triste? ¿Sí? A través de una interjección, de una onomatopeya, este tipo de palabras que son muy comunes en la historieta. Bueno, esta era la consigna general del texto y que fue abordada durante una clase. 40 minutos dedicamos a entender qué era esta prueba. Esta prueba, y también porque ustedes dicen 40 minutos para esto es un poco mucho, pero porque nos detuvimos y como consideramos que era algo nuevo, necesitaba un elemento muy importante que permitiera a los estudiantes, ahí va, que le permitiera a los estudiantes entender cómo iban a ser evaluados y qué esperábamos de nosotros. Entonces lo que creamos fue una rúbrica que puede tener mucho más detalle, pero que nosotros elegimos que quedara simple, primero porque en nuestro liceo los estudiantes no estaban acostumbrados a trabajar con rúbricas, nosotros mismos estábamos recién aprendiendo a trabajarlas y decidimos fijar pocos criterios. Para los que no saben lo que es una rúbrica, tengo un video que explica todo eso sobre rúbricas y les recomiendo que lo vean, que también tiene un material bien cortito y concreto, sencillo para que puedan compartir con los estudiantes.
Bueno, una rúbrica en poquitas palabras, resumiéndolo rápido, es una grilla de evaluación en donde se fijan niveles de logro que deben tener los estudiantes según unos criterios que también previamente fijamos. Entonces, mis niveles de logro son estas 4 columnas, ¿sí? Que dejamos estos no logrado, aceptable, satisfactorio y destacado como criterios de los logros. Algunos pueden decir que antipático, no logrado, y sí, es bastante antipático, pero cuando uno está arrancando necesita ser lo más claro posible. Yo estoy segura, ahora, ya con unos años que trabajo con rúbricas, no pondría no logrado, sino que agregaría en proceso de adquisición. ¿Sí? Por ejemplo, porque que no lo obtenga en este momento no significa no lo va a tener. Y también el mensaje que le quiero dar a mis estudiantes tiene que ser más de proceso y de no ponerle una etiqueta en la frente que diga no lo lograste y punto, sino confío que estás en un proceso que va a mejorar. ¿Sí? Después tenemos los criterios de evaluación que están acá. ¿Sí? Son coherencia global del texto, secuencia narrativa, código lingüístico, ortografía y códigos visuales. No voy a leer toda la rúbrica porque ustedes la pueden leer, voy a dejar el enlace para los materiales, o si no lo pueden encontrar en la página lenguayalgomas.com y ahí pueden ir mirándola todo en detalle. Yo solo me voy a fijar en la columna destacada, que siempre es la primera columna que aparece al lado de los criterios. Si los alumnos quieren leer esta columna, leyendo esta columna tienen que poder ser capaces de descubrir qué es lo que tienen que entregar, ¿sí? Que obviamente esta prueba yo no lo dije, pero porque me lo salté por obvio, no es un examen tradicional, sino que espera un producto, una elaboración. Bueno, ¿qué debe tener este producto que me van a entregar los estudiantes? Primero, va a aparecer en formato papel, va a ser una historieta, entonces dice, coherencia primaria que le tengo que dar. Dice, se entiende el objetivo del texto y se aplican bien los globos, apoyaturas solicitados. ¿Se acuerdan que yo había pedido globos? ¿Están bien o no están bien? En el nivel perfecto tiene que aparecer todo, no puede faltar nada. Si algo falta significa que estará en el nivel satisfactorio, aceptable o no logrado. A ver, solicitados. Además agrega onomatopeyas e interjecciones para que se entienda la trama de la historia. ¿Aparece todo esto o no aparece? Secuencia narrativa. ¿Aplicó la prueba en forma entendible en las diferentes voces del discurso? Es decir, ¿aparecen bien las voces del narrador externo y los personajes? ¿En una viñeta aparecen todos los elementos del marco? No código lingüístico, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no tenía que aparecer en código lingüístico? ¿Es capaz de incluir la emoción, el sentir de los personajes con letra en el discurso? Código no lingüístico. ¿Logra expresar con código no lingüístico un mensaje claro en la viñeta muda? ¿Aparece solo el primer plano con los detalles necesarios? ¿Agrega diferentes formas, líneas cinéticas, símbolos en todas las viñetas? Ortografía. Trabajos sin errores ortográficos. Y en códigos visuales aplica correctamente todos los códigos. Se preocupa en la extensión y la valoración de todos los elementos. Sé que pueden parecer algunos confusos y repetitivos, pero tuvieron todas las aplicaciones en el trabajo que hicimos con la consigna. El último caso en particular tenía que ver también con lo que es el uso del color y la forma que habían trabajado con el profesor de visual y plástica. También entregamos a los chicos, si bien era un trabajo que necesitaba de los estudiantes una gran autonomía, necesitaba de darles herramientas que les permitieran trabajar con autonomía. Entonces, lo que hicimos, organizamos el trabajo. Entonces, nosotros le dimos esto que se llama una lista de cotejo para que puedan ir verificando a cada uno qué procesos ya hicieron. Primero, nosotros dividimos las clases en etapa de planificación, de qué voy a hacer, qué voy a contar, básicamente un trabajo con borradores. Y después tuvimos una etapa de ejecución y entrega. En la etapa de ejecución y entrega fueron las 2 últimas clases en las cuales decidimos que, bueno, se acabó el tiempo de crear, pasen el trabajo, miren los detalles y tenemos 2 clases, es decir, 80 minutos para generar el trabajo final y cerrarlo. Obviamente, en todas las demás que trabajamos con los chiquilines podían consultarnos a nosotros los materiales de cuaderno que habían trabajado en casa, ¿sí?
Entonces, acá les damos la lista de cotejo es, hice cuatro viñetas, bien. En una viñeta están todos los elementos del marco, personajes, espacios y tiempos. En una viñeta hay diálogo entre tres personajes. Aparece la voz del narrador externa. Viñeta muda, primer plano, gestos y símbolos. Todas las viñetas tienen un elemento no lingüístico, líneas cinéticas, símbolos. ¿Se expresa la emoción del personaje a través del código no lingüístico? ¿La historieta es cómica? ¿Sí? Entonces, el estudiante en el proceso en la etapa de planificación, a medida que va haciendo algo, ¿sí? Por ejemplo, hice 4 viñetas, las separé, tic. Bueno, en la segunda viñeta puse a todos los personajes, entonces marco a todos los personajes, el marco y el espacio del tiempo. Voy marcando y así el estudiante los ayudamos a organizar su tarea y que trabajen en forma más independiente del profesor. Bueno, esta línea de cotejo y lo hicimos, que les pedimos a los estudiantes que lo hicieran en 2 oportunidades. Uno en la etapa de planificación y otro en la etapa de entrega, para que tuvieran la oportunidad de chequear 2 veces, ¿sí? Bueno, nada más. Esta fue nuestra prueba semestral y espero que les sea útil. Dejo los links con los materiales con estos materiales para que puedan compartirlos y ver, ¿sí? Bueno, muchas gracias.